A ver, oigan esto, por favor. Oigan esto y hablamos, ¿les parece? Me amo, siento, me amo, te amo. Esto es lo que hemos decidido bautizar He aha kana e kamai ilio ne he pulule pupule, que en hawaiano quiere decir ¿de qué coño está hablando esta mujer? Está loca. Lo que pasa es que ella no está hablando en hawaiano, pero parece, ¿no? He aha kana e kamai ilio nei he pupule. Pupule significa estar loco en hawaiano. Bien, primero que nada es muy fácil burlarse de esta persona. Esta persona dice que está en contacto telepático con unas civilizaciones extraterrestres que le dicen jajai pokumi papaka o ka meahele hoku hua, que quiere decir Walker Star Seed o caminante semilla de las estrellas, como dice llamarse esta mujer, Mafe Walker Star Seed. El Walker, por supuesto, lo saca de Luke Skywalker y tampoco es desbordante de originalidad. Ella dice que se pone en contacto con los extraterrestres y estas barbaridades que suelta es el idioma de los extraterrestres, que no sé por qué no se lo mandan traducidos si son tan inteligentes, ¿no? Porque cuando la gente te da su mensaje en un idioma que no entiendes, pues no sirve de mucho. Y si viene traducido, ¿para qué nos lo da en el idioma de los extraterrestres? ¿Qué sentido tendría, no? Yo cuando traduzco algo no lo pongo en inglés y en español, ¿no? Si quiero traducir una novela, pues la traduzco en español, pues no la traduzco en español. Bueno, es la idea. Vamos, ¿qué es un embuste del tamaño del mundo? ¿Qué problemas tiene esto? Yo creo que tiene tres graves problemas. El primero es que claramente se trata de una estafadora. Esta mujer, he estado buscando datos sobre ella, no los he encontrado, no sé de dónde sale, qué pasado tiene. Sabemos que es colombiana y sabemos que se dedica actualmente a estafar gente en México. Y dije estafar. Es decir, ahora vamos a ver cómo los estafa. El caso es que tenemos el problema de que es una estafadora a la búsqueda de que, ¿qué buscan los estafadores? Pues buscan clientes, buscan víctimas a los cuales separar de su dinero, evidentemente. El estafador considera que es moralmente incorrecto que la gente tonta, o ingenua o incauta siga pegada a su dinero, y su labor es la separación quirúrgica de la cartera de la gente y de la gente. Pero lo peor que tenemos es que, aparte que mucha gente se ha burlado de ella, decidieron darle publicidad. Siento el corazón, me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo. Ahora, me amo, te amo. Ojalá lo dice todo el tiempo, no sé por qué. Se siente como una intensidad. El que termine diciendo que se siente como una intensidad, les puedo adelantar que se siente como bobo. El problema es que esto, que es un programa de televisión, que me dicen, yo no sé, no veo televisión mexicana, afortunadamente. Me callo. Este programa se ve o ha llegado a toda América Latina y a España. Entonces esta mujer tiene ahora un espacio de embuste mucho más grande. ¿Qué tan grande? Miren, para que veamos exactamente qué hace ella. Tenemos aquí su anuncio en Instagram. Y dice ella, aperturo portales, es decir, tus chakras. ¿Portales o tus chakras? Tú no sabes lo que son los chakras, pero los chakras no son portales. Pero bueno, que tampoco existen los chakras, pero como los definen
Los hinduistas no tienen nada que ver con portales. Para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos. Con palabras que no tienen relación alguna con la realidad, lo que te está diciendo es: yo te voy a hacer una mejor persona para que se hagan realidad tus sueños. Que es lo que todo estafador te promete. Telepatía, telequinesis. Esto me encanta, si lo pueden ver, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice telequinesis, con C, con I. Teletransportación, viajes astrales, activo la intuición y amplifico ondas en la pineal, sintiéndose energía muy power. Creando así tu propia realidad. I do it in presential group. No, es que también se anuncia en inglés. Las transmito en sesiones presenciales, grupales o personales en Teotihuacán, pirámides. Claro, las pirámides son centros energéticos, dice toda esta sarta de supersticiones. O en sesiones presenciales en el Parque de Chapultepec, en la Ciudad de México, o en las pirámides de Cholula, en Puebla. También puedes hacerlo por vía Zoom. Activación grupal, personal, online por Zoom. WhatsApp es otra opción. $25 por persona por sesión. Es una estafadora. ¿Cuál es el otro problema? Es una estafadora. La difunden su estafa los medios de comunicación y en vez de confrontarle y decirle: oiga, usted está realmente engañando a la gente sin dar ninguna prueba de ninguna de las barbaridades que está diciendo y soltando una serie de conceptos que cuando los juntamos decimos, a ver, como que una energía muy power y como que tú eres vibración, pues tú no eres vibración. Afortunadamente no somos vibraciones, ni somos energía, ni somos seres de luz. Y todo este batiburrillo de conceptos que se sueltan y que suenan bien, pero que en realidad no tienen relación con la realidad. Un medio, cualquier medio serio, pero de cualquier lugar del mundo, ante esta barbaridad, lo que dice es: oiga, si usted tiene pruebas de lo que está diciendo, ¿de dónde sale? ¿Por qué le cobra a la gente? ¿Qué dice la gente a la que le ha cobrado? Demuéstreme cosas. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué experimento propone usted? Usted está engañando a la gente. Siento una intensidad. No me jodas, tío. El problema final es que la gente se lo cree. Es que estamos tan necesitados de creer cosas que hay gente que se lo cree. Y mire, cuando yo empecé a perseguir o a criticar o a analizar el rollo de lo paranormal y los ovnis y los tipos que vendían poderes sobrehumanos y que eran todos unos charlatanes, esto estaba mucho más en público, era muy fácil detectarlos, encontrarlos y a veces desactivarlos. Pero precisamente por eso mucha de esta gente, salvo gente que es tan poco lista como esta mujer, que le auguro poco tiempo en esto, pero desafortunadamente después de engañar a muchas personas, cuando uno persigue más o menos algo de lo que esta gente está haciendo, se lleva sorpresas extraordinarias. Starseed, que es como se hace llamar esta mujer, semilla estelar, no tiene nada que ver con la semilla estelar del anime. Ay Dios, ¿cuál era el anime? El anime de Starseed, por favor. En Sailor Moon. Hombre, ya que se me olvide Sailor Moon ya es el colmo. Starseed no están hablando de este cristal inteligente de Sailor Moon. No. Es una barbaridad que se inventó un sujeto llamado Brad Steiger en un libro de 1976 llamado Dioses de Acuario. Acuérdense ustedes que estamos en la era de Acuario, o nos dicen que viene la era de Acuario, o está por comenzar la era de Acuario, o ha comenzado la era de Acuario, o estamos en plena era de Acuario, algo por el estilo que nos vienen contando desde 1967, por cierto, entre otras cosas gracias a las patrañas de Madame Blavatsky, de cuya historia usted se puede enterar en el vídeo que en este canal le hemos dedicado a tan insigne charlatana. Starseed son
según esta creencia, híbridos de extraterrestre y humano que tienen almas extraterrestres, almas viajeras, también les llaman, y que tienen poderes. Porque claro, usted ve usted a esta señora y dice, por supuesto, es sobrehumana, tiene poderes y es mucho más maravillosa e inteligente y demás de lo que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es más o menos la idea. 32, tenemos aquí en YouTube a una con otra cara como para tallar diamante. ¿Qué es ser un Starseed o alma viajera? ¿Cómo puedes identificar si eres un Starseed? Shifting Souls, que significa almas cambiantes. El otro dice, ¿qué es un Starseed? 39 signos fundamentales de que tu alma viene de un sistema de luz distante. Ya no un sistema estelar, un sistema de luz distante. Otro, Gaia, tenía que aparecer Gaia. Soy un Starseed. Tipos de Starseed, revelamos los tipos de Starseed y sus características. ¿Sabe qué es lo mejor de este charlate? Lo poco que me metí, porque esto es uno de esos agujeros de conejo que se llaman en inglés, donde si te metes, como Alicia, cuando ella venía persiguiendo un conejo y encontró el país de las maravillas, que es el país de los horrores. ¿Qué es ser un Starseed? Lo eres tú. 39 signos principales de que tu alma viene de otro sistema y los 39 se aplican a ti, por supuesto, amigo y amiga, amiguitos y amiguitas, hermanitos y hermanitas. Son ustedes semillas de las estrellas. Y ahí están los tipos y características de los Starseeds revelados para saber si tú eres un Starseed. Y si lees el artículo de Gaia, ¿sabes qué pasa? Que eres un Starseed. Y así preparamos las cosas para que llegue esta cara dura a embaucar a la gente. Estoy esperando que la traigan a España, porque falta así. Y a ver si podemos hablar con ella cuando venga a España. Un favor, salvo que la compartan de una manera brutalmente crítica y tan maleducada como hago yo, que me enorgullezco de la capacidad que tengo de no ser educado con quien no merece que se le trate con ninguna educación, no lo difundan, ni como chiste, porque el TikTok de burla de ella va a llegar a 100,000 personas, aquí somos discretamente 218, va a llegar a 100,000 personas, de las cuales 99,000 se van a descacharrar de la risa, y 1,000 van a ir a buscar la cuenta de TikTok de esta infame. Estamos tan necesitados de espiritualidad, y estamos tan poco acostumbrados a vivir una experiencia humana, emocional, profunda, que no sea religiosa, que cuando le damos la espalda a la religión lo que hacemos es girar hacia otras formas de la religión. Y esto es una forma de la religión. El New Age es una forma de la religión. El New Age en todas sus enormes variantes. Por eso escándalos como cuando en 2012 se iba a acabar el mundo, 21 de diciembre. Yo hice una cena, era la última cena, pero al final no fue la última. Tuvimos una charla al respecto, donde había una charla, y ustedes todavía se pueden encontrar, cuando hicimos la charla en la biblioteca de Videbarrieta en Bilbao, sobre el no fin del mundo, había un charlatán que empezó a gritar ahí nombres de profetas, y hubo que sacarlo arrastrando de la biblioteca de Videbarrieta. Y si usted busca el loco de Videbarrieta en YouTube, encuentra al tío ese gritándonos. Estamos muy necesitados de gente que nos diga cómo vivir nuestra emocionalidad sin necesidad de religión. Y eso es una alfabetización espiritual mucho más importante a veces que simplemente refutar a estos charlatanes. La gente puede llegar a sentir un vacío enorme ante la falta de religión y lo llena con esta basura, que no es mejor. Esta mujer no es mejor ni peor que ningún cura, que ningún rabino, que ningún imán, que ningún monje budista. Es lo mismo.
necesitamos enseñarnos a vivir plenamente nuestra existencia con nuestra gente, con el arte, con la creación, con el disfrute de la naturaleza de verdad, de la naturaleza no idealizada, sino también de la naturaleza donde hay animalitos que te pican, te muerden. Disfrutar de toda una realidad que haga innecesaria la religión, porque si hacemos a un lado la religión y la sustituye esto, no hemos avanzado ni un centímetro. Ay, las cosas que me encuentro.